Cuando por fin te decidas a construir tu propio horno de barro o tu propio horno a leña, vas a tener que tomar una serie de decisiones que a veces se tornan un poquito complicadas. Pero esas dudas son absolutamente lógicas porque vos querés que tu horno sea eficiente, que se adapte al uso que le vas a dar y que además sea muy práctico. Aparte, hay una realidad incuestionable. No va a pasar una sola semana que no prendas tu hornito de barro, te lo aseguro. Así que para ayudarte a que construyas el mejor horno de barro posible, vamos a tratar de echar luz a las 3 decisiones más importantes que vas a tener que tomar cuando construyas tu propio horno a leña. La primera decisión está atada a una pregunta muy importante que vas a tener que hacerte, que es ¿para qué voy a usar el horno? Obviamente para cocinar, claro. Pero ¿qué tipo de alimentos voy a cocinar con mayor frecuencia dentro de mi horno? Y esto es muy clave aunque parezca una pavada, porque si vas a hacer principalmente pizzas o empanadas, quizás la mejor opción para vos es hacer un horno bajito, chatito. ¿Por qué? Porque tienen mejor rendimiento y tienen menor consumo energético. Tienen una mejor transferencia del calor y además llegan muy rápido a temperaturas altas que son las necesarias para ese tipo de alimentos. Por ejemplo, este tipo de horno llega a 300, 400, 500 grados con mucha facilidad y son temperaturas ideales para la cocción de pizzas y empanadas. En el caso de la pizza, queremos una cocción uniforme en la base de la masa. Y en el caso de las empanadas queremos cocinar la masa sin que se seque el interior de la empanada. Entonces, al tener estos shocks térmicos tan fuertes en este tipo de hornos más bien bajos, nos resultan ideales para este tipo de comidas. En otras palabras, te van a ofrecer temperaturas concentradas y bien uniformes para que tus cocciones sean rápidas y muy parejas. Ahora bien, si lo que pensás es cocinar alimentos como carnes o panes, ya tendrías que priorizar otro tipo de cuestiones, ¿no? En principio la cuestión espacial, porque en un horno chato quizás no te entre una pieza de carne grande, por ejemplo, un horno que utilizarías tradicionalmente para pizzas. Entonces la cuestión espacial se vuelve un factor importante, porque un horno grande te va a permitir meter varios alimentos a la vez o piezas grandes de carne a la vez. Además, otro factor importante es que la cocción de carnes y panes requiere la circulación de aire caliente para mejorar su cocción, o sea, para tener una cocción pareja de esos alimentos. Y otro factor no menos importante es que si vos conseguís con tu horno generar una buena retención del calor, vas a poder hacer cocciones bien largas, o sea, estoy hablando de cocciones de más de 4 horas, como por ejemplo algunas carnes braseadas, o querés hacer piezas enteras como un pernil de cerdo entero, o una pulpa entera de algún animal. Bueno, esto te lo permite solamente si vos lográs obtener una temperatura pareja durante un largo periodo de tiempo. Así que acá va a ser clave el tamaño de la cúpula, porque es ahí donde se concentra el calor que luego se transfiere a los alimentos. Vamos a repasar. Si vas a hacer empanadas o pizzas, hornos chatos, y si vas a hacer carnes o panes, hornos más amplios, más altos, que permitan la circulación de aire y que permitan la circulación de calor por entre esos alimentos, que te garanticen una cocción pareja de todos ellos. La segunda decisión que vas a tener que tomar es qué forma va a tener tu horno. Y esto está muy atado a los usos culturales que hay en tu región o en tu país. Aquí en Argentina hay una cuestión que tiene que ver con los usos y costumbres, o una tradición muy fuerte, que es que primero los hornos se hacen de barro o mayoritariamente de barro, y segundo que se hacen de forma semiesférica, o sea que se utiliza una bóveda. Pero seguramente si sos de otro país, y sé que hay mucha gente que nos mira desde otros países, sobre todo de Latinoamérica, vas a notar, o seguramente va a venir a tu cabeza, otros diseños de hornos que se usan en tu región por una cuestión de tradición. Por ejemplo, se utilizan hornos cuadrados, se utilizan hornos semicilíndricos o directamente pozos donde se introduce la comida y luego se tapan. Pero en definitiva la decisión en este caso va a depender de tus gustos y cuando sopese la cuestión cultural o tradicional dentro de tus procesos constructivos. Ahora bien, tengo que decirte algo que sé que a las personas más tradicionalistas no les va a gustar, pero bueno,
es así, pueden consultarlo con un ingeniero y me va a dar la razón seguramente. Los hornos semicilíndricos, o sea que son un cilindro partido a la mitad, son los mejores en términos de eficiencia. Son muy eficientes termodinámicamente y generan una muy buena circulación del calor en el interior de la bóveda. Así que tenedlo en cuenta cuando construyas tu propio horno de barro. Pero como te dije al principio, esto termina siendo una cuestión de gustos. La tercera y última pregunta que seguramente te vas a hacer es ¿qué tamaño debe tener mi horno de barro? La respuesta a esta viene atado básicamente al uso que le vas a dar o a cuán numerosa es tu familia. Te voy a dar una referencia para que al momento de construir tu horno la tomes en cuenta. Un horno de más o menos 80 o 90 centímetros de diámetro interno es lo que se utiliza para familias de entre 4 y 5 personas aproximadamente. Simplemente para que tengas en cuenta un pequeño error que cometí yo, que es que al primer horno que construí lo hice de 1,20 metro de diámetro interno y mi familia consta de 4 personas. Y la verdad que era un tamaño exageradamente grande, porque además lo que te va a suceder es que vas a querer utilizarlo todos los días. Esto es algo que cuando tenés tu horno y más si estás cerca de tu cocina, te diría que no va a haber semana que no lo utilices, así que tenelo muy en cuenta porque si no la inversión en leña va a ser muy alta y además vas a tener que invertir más tiempo en calentar ese horno. En cambio, con un hornito más pequeño, de unos 90 centímetros, para mi familia, que somos 4, hubiese sido perfecto. Y absolutamente eficiente y práctico para el tipo de uso que le íbamos a dar. Por otra parte, los hornos que están por encima del 1,20 metro de diámetro ya están pensados para un uso netamente comercial, por ejemplo para un catering, para un restaurante o para panaderías. Bueno, aquí el criterio de utilización y de construcción es totalmente diferente, porque lo que podés hacer con un horno con un diámetro interior tan grande es que podés cocinar por lotes mucho más grandes, ¿no? Entonces, en el caso de un catering o un restaurante, que yo podés meter 3 bandejas con 5 docenas de empanadas cada una y obviamente sale todo junto. Bueno, esto ya lo verás según el uso que le des a tu horno de barro, pero yo te recomiendo, en el caso de una familia tipo de más o menos 4 o 5 personas, no vayas más allá de los 90 centímetros de diámetro, porque vas a perder mucha eficiencia y vas a necesitar mucha leña para calentar y para mantener el calor dentro de la bóveda. Muy bien, espero que estos 3 consejos te hayan servido. La idea era hacer un pequeño video muy cortito. Ya que estamos, te comento que yo sigo con la construcción de mi horno de barro. Lamentablemente el clima me ha jugado en contra, mucha lluvia, mucha humedad han dificultado mis avances, así que vengo medio demorado, pero muy pronto va a haber material y vas a poder seguir el proceso de construcción de ese otro horno de barro que yo sé que muchas personas lo están esperando. Aparte, estamos justamente en la parte más divertida, porque ya construimos la base y ahora estamos haciendo la bóveda propiamente dicha. Se vienen muchas decisiones importantes a propósito de este video, por eso me inspiró a hacer este video, porque hice muchos cambios respecto a la idea original que tenía. Suscríbete si aún no estás suscripto, que se viene mucho material respecto a los hornos de barro. Bueno, te agradezco mucho que te quedes hasta acá, te mando un abrazo muy grande y por supuesto, como siempre, te quiero motivar a que empieces a construir tu propio horno de barro y que disfrutes tanto del proceso constructivo como de los momentos que vas a pasar con tu familia y amigos y por supuesto las comidas exquisitas que salen de ahí. Así que te mando un abrazo muy grande, nos vemos hasta el próximo video.